Domingo, sexta semana del tiempo ordinario, meditamos lo que la liturgia nos ofrece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura primera está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos 15 al 20. Dice así: Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 118 responde: Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Sé bueno con tu servidor para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. El Salmo por completo está en shorts en la parte de YouTube para los que tengan interés. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. La segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice San Pablo: Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio, ni oyó, y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37, dice así: Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley
o los profetas? Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado al tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano. Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio, pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y esta liturgia de hoy nos presenta palabras duras, pero llenas de vida. Porque los mandamientos sabemos que son eso, un camino que lleva a la vida. Él es la vida, Él es la sabiduría. Él es el Dios Todopoderoso que siempre busca lo mejor para sus hijos. Y por eso nos trazó el camino de libertad. Seguir los mandamientos, seguir la voluntad de Dios, libera el alma. Y por eso es que el Señor nos dice: si tu ojo es ocasión de pecado, si tu mano es ocasión de pecado, córtalos, lejos de ti. Más vale entrar sin la mano, entrar sin el ojo al reino de los cielos, que estar entero y ser arrojado al infierno. No se refiere el Señor a algo literal con esto. Él no quiere que nosotros andemos cortándonos los miembros. Lo que nos quiere dar a entender el Señor es que
guiados por la sabiduría que Él da a través de su Espíritu, como dice San Pablo en la segunda lectura, dice a los cristianos de Corinto: nosotros anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras. Y no es una sabiduría igual a la que ostenta este mundo, que está condenado a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa, secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido a esa sabiduría, dice, no hubieran matado al Rey de la Gloria. Y dice al Señor de la Gloria: nosotros anunciamos lo que nadie oyó, ni siquiera pensó, ni vio, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló esto por medio del Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, que está en comunión con el Padre y el Hijo y que mora en nosotros por el bautismo. Como siempre digo, si no lo echamos por el pecado grave. Pero dice, esto nos lo reveló el Espíritu porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Y Jesús ya había dicho esto, ¿no? Ahora tengo muchas cosas para decirles todavía, pero no están en capacidad de comprenderlas. El Espíritu les enseñará y les dirá lo que irá a suceder. Es decir, esta sabiduría que es Él mismo, porque Él es la sabiduría y a la vez es la fuente de la sabiduría, Él es el camino, la verdad y la vida, y es la fuente de vida. Él mismo nos da su Espíritu y tenemos su Espíritu dentro nuestro para que nos guíe, para que nos alerte, para que nos enseñe, nos instruya y nos guíe, como le dice el salmista David en este Salmo 118, que le dice: tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. La primera lectura del Eclesiástico decía: a nadie Dios ordenó ser impío, ni a nadie le dio autorización a pecar. Por eso el Salmo dice: tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Sé bueno con tu servidor para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Muéstrame el camino de tus preceptos, instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. ¿Quién es el que instruye? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo que habita en nosotros, como dice San Pablo, y que nos revela toda la sabiduría que el mundo tiene escondida, esa sabiduría que el mundo no entiende, que no va a poder comprender nunca mientras tenga sus ojos y oídos del corazón y de la mente cerrados a Dios. Por eso nosotros tenemos que estar alerta y sentirnos felices. El Salmo decía: felices los que siguen la ley del Señor. Que nosotros queramos seguir esa ley del Señor es porque tenemos el santo temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo, que no tiene que ver con tenerle miedo a Dios, sino con amarlo a tal punto de tener temor de ofenderlo, de no querer ofenderlo. Ese es el santo temor de Dios. Y por eso acá dice en una de las lecturas, en la primera lectura, dice: el Señor, Él es el fuerte, el poderoso, y Él ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen, y Él conoce todas las obras del hombre. Sus ojos están fijos en los que lo aman, en aquellos que lo temen, dicen aquellos que lo aman. ¿Y cómo están fijos sus ojos? A través de su Espíritu, que nos va guiando, que nos va orientando, que nos va ayudando a discernir entre la sabiduría del mundo, que va a la condenación, como dice San Pablo a los Corintios en la segunda lectura, y la sabiduría de Dios, que nos lleva a la vida eterna. Y esa sabiduría divina, la sabiduría de Dios, nos explica todo esto, ¿no? Como también nos dice en el Evangelio Jesús, ¿no? Ustedes han escuchado que sus antepasados dicen: no matarás. Y el que mata merece ir al tribunal, pero yo les digo que el que se irrita contra su hermano merece ya ir al tribunal, ¿no?
El que lo insulta merece ser condenado por un tribunal, dice. Aquel que se irrita, yo les digo, aquel que se irrita con su hermano merece ser condenado, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado. Y el que lo maldice merece el infierno, ¿no? Por eso dice, si al presentar tu ofrenda al altar te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve a reconciliarte con tu hermano. Y solo entonces vuelve a presentar la ofrenda. Es decir, la sabiduría de Dios va en contra de la del mundo. ¿El mundo qué nos dice? Si estás peleado, seguí peleado. Pero ese odio, ese resentimiento, ¿qué hace en el hombre? Lo esclaviza y lo mata. Así es el pecado. El pecado siempre lleva a la destrucción. El saldo del pecado es la muerte, dice la Sagrada Escritura. Entonces Dios nos propone a través de su sabiduría un camino diferente de liberación y de vida. Si nosotros estamos enojados con alguien, cuanto antes desandar ese enojo, ¿no? Que no haya rencor en nuestro interior, porque el rencor, además de conducir a la pérdida de la vida eterna, el rencor enferma y el rencor esclaviza. Por eso el Señor nos dice, libérense de todo eso, ¿no? Y dice, el adulterio va mucho más allá de lo que ustedes creen, ¿eh? El solo mirar mal a una mujer o a un hombre, podríamos decir también en el día de hoy, con todo lo que está pervertido en el mundo, ya la sola mirada con el mal deseo ya está siendo un pecado de adulterio, ¿no? Y siempre sabemos que el pecado conlleva una acción, no es el simple pensamiento, sino es ese pensamiento que se traduce en una acción concreta, ¿no? Por el deseo, el mal deseo de la persona. Entonces, importante todo esto, por eso el Señor dice, si tu ojo derecho es ocasión de pecado, si tu mano es ocasión de pecado, córtalos. Hay que entrar en el reino de los cielos. El Señor nos invita a dejar atrás, ayudados por el Espíritu suyo, que nos da la sabiduría, que nos revela las cosas de Dios, ser esas personas que Él pensó que seamos. Y Él nos instruya, como le pide el salmista, para hacer lo que el libro del Eclesiástico dice: a nadie dio autorización para pecar, a nadie le ordenó ser impío. Pidamos esta gracia. Fíjense que Él dice: no jures falsamente, cumple tus juramentos hecho al Señor, pero yo les digo, no juren de ningún modo. Eso se decía antes, dice Él, ¿no? Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Dice acá, cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Él nos está dando lecciones de vida, lecciones de sabiduría, para que sepamos andar por el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. Pidamos esta gracia al Señor como el salmista, ¿no? Pidamos la gracia de que seamos dóciles al Espíritu Santo para que Él pueda iluminar la mente, iluminar el corazón, vivir en nosotros de tal manera que nos permita ver con claridad cuál es el camino de Dios. Y lo último que quiero decir es este texto donde dice: ponte a buenas con tu adversario mientras vas de camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, ¿no? Dice, por acá está, trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Este texto tiene mucho que ver con el purgatorio, porque al cielo no entra nada manchado. Entonces el Señor nos pide también, ¿no?, utilizar este tiempo para su gloria y dejar atrás todo lo que sea enemistad, todo lo que sea pecado, aprovechar este tiempo, porque si no hay que purgar. Dice, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Pidamos la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu. Que así sea.